por toda Asia Menor debido a la persecución por su fe en el Evangelio. Y es interesante porque el apóstol Pedro empieza diciéndole: ustedes son elegidos, ustedes son ese pueblo que por la resurrección de Jesucristo han nacido para una esperanza viva. Ustedes son aquellos que sufren, pero su fe va a ser probada porque ustedes están siendo guardados por el poder de Dios, y a su vez les espera una herencia como garantía de esa perseverancia y de ese llamado que tuvieron. Es una herencia incorruptible, inmarcesible, inmaculada, reservada en los cielos exclusivamente para usted que ha creído en el Hijo de Dios. Pero después de este gran ánimo, Pedro introduce en su carta: pero para ello ustedes deben de vivir de manera santa y piadosa en este mundo. Pero para ello ustedes deben de ser santos como Él es santo. Para ello ustedes deben abandonar sus malos deseos, sus deseos pecaminosos que habitan en su cuerpo, en sus carnes, y vivir para la gloria de Dios. Si se dan cuenta, el apóstol Pedro viene dando ánimo, pero viene diciéndole: pero un momento, no porque tienes esto, no porque eres guardado por el poder de Dios, te da licencia para tú vivir a tu manera. No porque eres guardado por el poder de Dios y tienes una herencia reservada en los cielos, eso te va a llevar a vivir de manera indigna el llamado que tienes. Al contrario, como tienes esto, debes de vivir de esta manera. Y en el capítulo 2, que ya comenzamos hace algunas 3 semanas, el apóstol Pedro viene diciéndole a estos hermanos expatriados, que en su mayoría eran gentiles, eran gente que no pertenecía al pueblo de Israel, le dice: ustedes tienen una identidad. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes antes no eran nadie, pero ahora son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. ¿Y saben para qué? Para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes fueron elegidos, ustedes fueron, o se les dio una nueva identidad a fin de que sean aquellos representantes del cielo para anunciar a aquellos que se están perdiendo el evangelio de la salvación. Y ahora Pedro le va a empezar a explicar a su destinatario cómo ellos deben de predicar ese evangelio y de qué manera se deben comportar en los distintos escenarios donde el Señor les permita estar, a fin de dar testimonio real y fiel de ese evangelio. Y es por ello que la semana pasada hablamos de que debemos honrar al rey, debemos honrar a los gobernantes, debemos honrarlos. ¿Por qué? Porque esto trae honra al Señor. Vean, estaba en el gobierno nada más y nada menos que un hombre bastante despiadado, un hombre bastante malo, se llamaba Nerón. Si usted ha podido leer la historia de Nerón, era un hombre malvado a tal punto que mató a su propia madre y después tuvo relaciones íntimas con él. Vean la clase de maldad que tenía en su cabeza. Ahora Pedro le dice: ustedes como creyentes deben de someterse a un rey así como ese. Ya voy, Pedro, pero ese no fue el mismo gobierno que mató a los cristianos y lo está matando. Sí, pero deben obedecerlo porque eso es honorable al Señor. Y ahora Pedro pasa de manera particular a no hablar sobre aquellos que están bajo un gobierno solamente, sino para aquellos que están bajo una autoridad de jefe o de amos. Y le voy a invitar a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 18 al 25. Y vamos a estar leyendo esa porción de la Escritura. Y luego vamos a empezar un desarrollo, y es mi oración, es mi deseo en esta mañana que usted salga de este lugar compungido, que usted salga de este lugar con una perspectiva espiritual distinta a la que tiene hoy, a fin de que usted pueda someterse voluntaria, humilde y amorosamente al mandato que Dios nos deja en su palabra. Por eso que cuando lo tengan puede ponerse en pie, o mejor quédese así, y yo voy a leer la palabra del Señor. Versículo 18. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente.
Pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Señor amado, le damos gloria y honra, Señor, en esta mañana, porque solamente tú eres digno, Señor. Tuyo es el imperio, tuyo es el poder, tuyo es la majestad, Señor. Tuya es la adoración y la alabanza. Señor, te hemos cantado, te hemos adorado, pero ahora, Señor, en una actitud de reverencia, venimos a ti en oración, Señor, a ponerte nuestros corazones humildes, nuestros corazones deseosos de oír tu palabra, nuestros corazones deseosos de comer, pero oír y aplicar tu palabra, así como aquellos niños, Señor, que anhelan y desean, esos niños recién nacidos que anhelan y desean esa leche materna. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra y permítenos salir de este lugar, Señor, con una perspectiva, Señor, distinta a la que hemos traído. Ayúdanos a salir de este lugar, Señor, pensando, Padre Santo, que tú eres todo lo que necesitamos y que tú eres todo lo que debemos tener en esta vida y que tú eres todo lo que debemos apreciar. Por tanto, Señor, que seas tú a quien nosotros debamos obedecer a toda costa. Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu siervo, Señor, que va a hablar tu palabra en esta mañana, añadiendo gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de una injusticia, de un maltrato injusto en su trabajo, en el colegio, por parte de su familia, por parte de un amigo o por cualquiera que se haya atravesado en su camino? ¿Ha sido parte de esa injusticia? Yo recuerdo que cuando cursaba quinto año de bachillerato, tuve una profesora un poco particular y con ella tuve una particular desacuerdo, ya que esta profesora en mi primer lapso de estudio de quinto año me reprobó sin ninguna razón y creo que fue injusto. Al ella dar las notas, dice: Denis Payén está reprobado. Eso me causó impacto, me extrañó. Yo digo, pero si yo todas mis exámenes o evaluaciones lo he sacado bien, ¿cómo es posible que yo salga reprobado? Eso me extrañó y pensé posiblemente se equivocó. Al salir de clase fui hacia su oficina y le digo: profesora, permiso, quiero hablar con usted. Y ella me dice: permiso, quédese allí en la puerta, no puede pasar. Yo: bueno, profesora, lo que pasa es que usted creo que se equivocó con mi nota, porque yo saqué las evaluaciones bien y usted me puso mal. Ella me dice: mire, jovencito, yo no tengo el derecho de estarle dando explicaciones a usted y mucho menos debo corregir nada. Vaya a estudiar para que pase la materia y por favor retírese de la puerta. Y me cerró la puerta en la cara. Hermano, eso fue para mí algo bastante decepcionante, frustrante, me causó indignación, impotencia. Yo: profesora, pero es que cállese y retírese.
Para mí eso fue un trato de injusticia. Posiblemente usted tiene otras historias, otros eventos. Lo cierto del caso es que yo debo confesarle que yo salí de ese lugar, a pesar de que era cristiano, no diciendo lo que debía decir como creyente. Yo salí de ese lugar diciéndole a mis compañeros de clase: esta maestra o esta profesora, si es injusta, si es malvada. Y lo peor de todo es que me lo tengo que calar, o me la tengo que calar durante todo el año. Y precisamente el pasaje de la mañana de hoy, o el pasaje que tenemos enfrente de hoy nosotros, nos va el apóstol Pedro a decir cómo nosotros debemos actuar en medio de la injusticia. Y de seguro, y téngalo por sentado, que Pedro nos va a decir que no debemos actuar como yo actué. Él nos va a enseñar cómo debemos actuar poniéndonos a Cristo como ese modelo, como ese ejemplo a seguir. Y es por eso que en esta mañana he titulado el sermón: siguiendo el ejemplo de Cristo al ser tratado injustamente. Siguiendo el ejemplo de Cristo al ser tratado injustamente. Y eso me va a llevar a mi primer apartado, que tiene que ver con el mandato para la sumisión. Esto no es algo que yo debo hacer porque Pedro lo dice. Esto es algo que yo debo hacer y obedecer porque Dios lo dice. Y es por ello que el apóstol Pedro comienza el versículo 18, vamos a leerlo nuevamente, diciendo: criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow, eso a primera mano suena bonito, pero a la vez como complicado. Lo cierto del caso es que durante la época del apóstol Pedro había en Roma alrededor de 60 millones de esclavos aproximadamente, donde cada uno de esos esclavos cumplía funciones incluso profesionales. Los esclavos de aquella época eran los que abrían la zanja, eran los que asfaltaban quizás la calle, eran los médicos, eran los maestros, eran los escritores. Todos ellos pudieran o podían ser, aún siendo esclavos, cumplir una función profesional. Y Pedro le está escribiendo a este grupo de hermanos, a este grupo de creyentes: ustedes pueden ser profesionales, ustedes pueden ser lo que ustedes hayan estudiado, pero están llamados a someterse a sus amos. Están llamados a someterse a esa autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes. Y recuerden que los esclavos de la época de Pedro, o los empleados de la época de Pedro, no eran como los empleados de hoy día. Aquellos tenían que hacer lo que sus amos les ordenara, así ellos quisieran o no quisieran. Es tanto así que el filósofo Aristóteles ha dicho acerca de los esclavos lo siguiente: un esclavo es una herramienta viva, y una herramienta es un esclavo inanimado. Vean, un esclavo es una herramienta viva. Vean cómo los romanos concebían a una persona que cumplía el rol de esclavo. Son una herramienta. Y había otro noble llamado Varro que decía: lo único que distingue a un esclavo de una bestia o de una carreta es que el esclavo habla. En otras palabras, ellos son simples instrumentos en nuestras manos. Ellos no son seres humanos, ellos son una herramienta más. Entonces, pensando en esto, se puede decir que un grupo significativo de creyentes eran esclavos en la época de Pedro, eran esclavos en la época de Pablo. Y es por eso que vemos en algunas cartas hablando a los apóstoles directamente a los siervos, directamente a aquellos que estaban siendo esclavizados, directamente a aquellos que estaban bajo un yugo de esclavitud, y no espiritual, sino por ser ciudadano de un lugar extranjero quizás. Y dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, directamente apuntando a los siervos, lo siguiente: siervos, obedeced todos a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y me voy a detener aquí y le voy a decir, o le voy a preguntar algo. ¿Para usted es fácil someterse a alguien? ¿Para usted es fácil
acatar órdenes y cumplir órdenes de manera gozosa? ¿Es fácil para usted? En una oportunidad un amigo me dice: tú no naciste para indio, a ti te gusta ser cacique. Nuestra naturaleza es mandar, nuestra naturaleza es que la gente haga lo que nosotros digamos, pero no nos gusta someternos a lo que otro dice. Y eso lo vemos en el ámbito familiar, eso lo vemos en el ámbito laboral, eso lo vemos en el ámbito de amistades, donde cada uno quiere exponer sus razones y decir: se tiene que ser así porque yo digo que es así. Pero el Señor dice: a los amos, o más bien a los siervos, deben obedecerlo. ¿Y por qué? El apóstol Pablo nos va a decir porque esto es agradable al Señor. ¿Por qué debo someterme? Porque a Dios le agrada que te sometas. Hermanos, no solamente el apóstol Pablo escribió a los hermanos que estaban en Colosa, sino que le dice a su hijo amado en la fe, Timoteo, que enseñara y exhortara a los esclavos de su iglesia en Éfeso lo siguiente: todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué debemos someternos? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado y la doctrina que decimos que tenemos correcta tampoco sea blasfemada. Hermanos, para los primeros cristianos esto debió ser difícil, pero a través de la historia podemos ver que estos esclavos obedecieron este mandato para la gloria y honra del Señor y fueron bendecidos por Dios a pesar de su sufrimiento. Este mandato para la época de Pedro era mucho más difícil que para nuestra época. Para esos empleados, para esos esclavos, no había ningún derecho. Ellos tenían que subyugarse, ellos tenían que someterse voluntaria o involuntariamente. Haciendo la comparación entre los creyentes de aquella época y los creyentes de hoy día, yo considero que para nuestros días es más fácil someternos a este mandato. Hoy día, si usted está en un trabajo y le tratan mal, usted va allá al sindicato social y le dice: aquí me trataron mal. Si usted es tratado mal en una empresa, usted va a recursos humanos y pone su queja. Pero ellos no tenían a quién acudir. Y eso me lleva a hacerle una pregunta. Si eso es así, ¿qué excusa tiene usted, qué excusa tengo yo de no someterme a mis jefes hoy día, de no respetarle, de faltarle el respeto y no obedecer a lo que ellos me ordenan? ¿Qué excusa tenemos? Tal vez usted esté pensando: pastor, pero es que usted no conoce a mi jefe. Pastor, es que usted no conoce a mi profesor. Pastor, es que usted no conoce con quién yo convivo. Yo no lo conozco, pero como Pedro y Dios sabía que usted iba a responder de esa manera, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 18 nuevamente: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y la palabra traducida difícil de soportar es escolio, que significa torcido o difícil de manejar, que viene de la palabra derivada escoliosis, que es una desviación en la columna. Y vaya que eso es difícil de soportar. Y vean, Pedro le dice: ustedes deben someterse no a los fáciles solamente, sino a los difíciles. Hermanos, seamos realistas. Naturalmente, nosotros obedecemos a aquellos que nos tratan bien, ¿cierto? Naturalmente, nosotros pudiéramos someternos al gerente que nos dice: al final de mes te voy a dar un bono. Y yo, ¿cómo no? ¿Qué tengo que hacer, gerente? ¿Qué tengo que hacer, mi jefe? Pero ¿qué es lo más difícil en todo esto? Lo más difícil es someterse a jefes que constantemente nos están agobiando, nos están regañando injustamente. Eso sí es difícil. Y es allí donde el Señor le dice a aquellos oyentes del Sermón del Monte: si ustedes aman a los que les aman, ¿qué hay en eso? Hasta los gentiles y mundanos lo hacen. Por eso yo os digo, o por tanto os digo: amad a vuestros enemigos.
Ahora Pedro, en esa misma línea de pensamiento, le dice: someterse a los jefes fáciles no es complicado, pero someterse a los difíciles, eso sí que tiene un valor inmenso delante de Dios. Eso sí que tiene un valor inmenso en el progreso del evangelio, porque es a través de nuestra conducta amable, de nuestra conducta obediente, sumisa a aquellos jefes difíciles, que podemos mostrar el evangelio de Jesucristo. Es tratando a alguien bien cuando es tratado mal que usted muestra que el amor de Dios está en usted. Es a través de la actitud de reverencia, de respeto y amabilidad cuando usted muestra que ha sido transformado por el poder del evangelio. Y hermano, déjeme decirle que el vivir de esta manera vale más que entregar 1000 tratados e invitar a alguien para la iglesia. Vivir de manera adecuada, vivir para la gloria de Dios, vale más que eso. No es solamente decir yo soy cristiano, es vivir como cristiano. Y en un área específica, el Señor hoy nos está diciendo: en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo que son difíciles, con tu jefe que es insoportable, debes mostrar a Cristo. Debes mostrar por tu testimonio que tú has sido transformado por el poder de Dios. Déjeme contarle una historia corta. En una oportunidad, un escritor en uno de sus libros cuenta que cuando él fue asistente del supervisor de alimentos, dice que en una escena pasó lo siguiente. Dice que este supervisor era un buen trabajador, pero era crítico y le gustaba malponer a la gente. Era una persona ruidosa, lo que aquí hoy día llamamos esos bocones que dicen que saben todo, pero no saben nada, aunque sí saben. Y dice que él dividía a los amigos y a los enemigos, y uno de sus enemigos, sin razón alguna, era el juguero del hotel. Y dice que en una oportunidad Juan mandó a su asistente para que le buscara una merengada, y cuando el asistente trae la merengada, Juan dice: "Guácala, esto le falta azúcar". Y viene el asistente, le lleva nuevamente la merengada al juguero, y al juguero le echa azúcar. Se la regresa a Juan, y Juan dice ahora: "No, esto está muy dulce, devuélvela". Luego de eso se la lleva por tercera vez al juguero, y el juguero empieza furioso a ver la merengada y a tramar, o más bien a simular que estaba haciendo algo por ella, y la cambia de vaso y la vuelve a mandar a Juan. Y Juan la tomó y dice: "Ahora sí, sabe deliciosa". ¿Pero qué le hizo? Bueno, hermano, yo no sé si estoy describiendo a su jefe, o quizá lo estoy describiendo a usted. Pero usted debe mostrar delante de un jefe como Juan el amor que Cristo le ha dado a usted. Usted debe mostrar a un jefe difícil como Juan la evidencia que usted ha renacido de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Usted debe mostrar a través de su amabilidad, a través de su testimonio, que Cristo está vivo en usted. La pregunta que yo le haría ahora es: ¿lo está haciendo? Hermano, lo que deja el evangelio en alto no es criticar. Lo que deja el evangelio en alto no es quejarnos. Lo que deja el evangelio en alto es cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Lo que deja el evangelio y el nombre de nuestro Dios en alto es cuando usted y yo nos sometemos a un mandamiento como esto. Eso es lo que deja el evangelio en alto. La pregunta es: ¿lo estamos dejando en alto? ¿Estamos siendo esa figura representativa de Cristo en nuestros lugares de trabajo, en medio de hombres impíos y mujeres que no temen al Señor? Hermanos, hoy el mundo nos enseña que no debemos someternos a nadie. Hoy el mundo nos enseña que nosotros tenemos una autonomía, que nosotros somos independientes, que nosotros debemos hacer lo que mejor nos plazca porque somos libres. Vivimos en un país libre, vivimos en un lugar que nos dio libertad, tenemos leyes que nos dan esa libertad, por tanto hagamos lo que queramos. La gente y el mundo enseña y vive de esa manera. Pero ahora Pedro preguntaría: ¿está usted siendo uno de ellos? ¿Está usted haciendo o diciendo: porque Cristo me libertó, yo ahora debo de vivir como libre y no someterme a nadie porque Él me ha libertado? ¿Esa es la actitud correcta?
Y en la escritura tenemos un ejemplo de Filemón. ¿Se acuerdan de él? Filemón era un esclavo que se escapó a su amo, a Epafrodito, y después Pablo lo consigue por allá y él se convierte al evangelio. Y después que se convirtió al evangelio, Pablo le dice: vaya a la casa de su amo, vaya de donde usted se escapó y póngase a cuenta con él, y dígale que si usted tiene una deuda para con él, diga que él me la ponga a mi cuenta, pero vaya y sirva a su amo de buena gana. ¿Se da cuenta que no estamos llamados a tergiversar la libertad que tenemos en Cristo, sino más bien a obedecer porque hemos sido libertados? Hermano, y no solamente pasa en nosotros, sino que estamos fomentando esta, no sé cómo decirlo, esta enfermedad a nuestros hijos. Nosotros, cuando nuestros hijos no salen bien porque no estudiaron en el colegio, llamamos a la maestra: maestra, ¿cómo es posible que mi hijo haya salido reprobado cuando él no estudió mucho? Profesor o entrenador, ¿por qué mi hijo no dura tanto tiempo en el partido? Y el entrenador simplemente le dice: porque es indisciplinado. Y queremos que nuestros hijos estén en los primeros lugares, pero no estamos educando a nuestros hijos que deben someterse a las autoridades puestas por Dios. Y ojo, hay una frase o un dicho coloquial: cría siervo y te sacarán los ojos. Recuerde que usted es la autoridad de sus hijos, y si usted le está enseñando a ser insubordinado con los de afuera, posiblemente va a aprender que con usted también debe de ser insubordinado. Hermanos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, porque estamos llamados a servir a nuestro jefe y a toda autoridad como que si estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Y ese es el imperativo que el apóstol Pablo le dice a los siervos que estaban en Éfeso. Él le dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y después dice: de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor. ¿Se da cuenta? Y le pregunto: cuando usted se somete a alguien, ¿usted ve a ese alguien o ve al Señor? No solamente hay un mandato, sino que ahora el apóstol Pedro nos va a dar la motivación para someternos a ese mandato con una sumisión sorprendente. Y es por eso que el versículo 19 dice: porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Y otra versión dice: porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufriendo injustamente. Yo quiero que usted vea su Biblia. Note que el apóstol Pedro dice que nuestra conciencia está delante de ¿quién? Delante de Dios. Por lo tanto, el creyente es capaz de soportar las injusticias porque es consciente de la presencia de Dios. Es consciente que ese Dios soberano está al control de lo que está pasando, incluso está al control de su vida. Pero ahora estamos viviendo nosotros conscientemente que Dios se hace presente y que está presente cuando somos tratados de manera injusta. Hermano, la motivación espiritual para el sometimiento de los creyentes en el lugar de trabajo reside en que esto es agradable al Señor. Esto es aprobado por Dios. Hermano, si estás padeciendo injustamente en el lugar de trabajo, no vaciles, cuida tu testimonio. Hermano, si estás siendo ese objeto de burla, ese objeto de chisme, de crítica por tu fe en Jesucristo, no vaciles, guarda tu testimonio. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mentira, o digan toda clase de mal siendo mentira. Somos bienaventurados, somos los más felices de la tierra cuando por causa de Cristo nos critiquen. Por tanto, usted y yo debemos cuidar nuestro testimonio, y la motivación de eso
es que esto es bueno y agradable al Señor. Pero Señor, ¿tú no ves que me tratan injustamente? Y en un rato el apóstol Pedro nos va a decir, ¿y a él cómo lo trataron? Pero Señor, mira sus amenazas. Veamos a la cruz y veamos la amenaza de aquellos. Y Pedro insiste en su razonamiento con una pregunta retórica en el versículo 20 y a su vez una respuesta implícita en esta pregunta. Él dice, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. ¿Qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria hay que usted dé mal testimonio en su trabajo? ¿Qué gloria hay que usted llegue tarde al trabajo? ¿Qué gloria hay que usted se la pase caminando en el horario de trabajo? ¿Qué gloria hay en esa? Hermano, no funciona de esa manera. Ahí no tenemos ninguna gloria. Si usted es regañado por su jefe porque se la pasa hablando en el lugar de trabajo, deje de hacerlo. Eso es justo que lo regañen. Pero si usted empieza a padecer por causa de Cristo, eso es agradable a Dios. Siéntase bienaventurado. Siéntase uno de los más dignos de sufrir por la causa de Cristo. Pero lo cierto es que los que más critican son los que peor se comportan. Y eso tiene que ver mucho con nosotros también. Somos de los que más nos sentamos a hablar de las cosas que otros deben hacer y somos los que menos hacemos. Y somos los que menos hacemos lo que nos corresponde hacer. Hay gente que critica todo lo que ve, sea bueno o sea malo. Hay gente que son opositores de los opositores. Pedro dice, en eso no hay ninguna gloria. Eso no sirve para nada. Hermanos, como ciudadanos del cielo, debemos vivir dando más importancia al evangelio de Cristo, al nombre de Cristo, que incluso que a nuestros propios beneficios. Hermanos, es mejor guardar silencio que decir algo que haga que el nombre del Señor sea blasfemado. Y muchas veces decimos cosas para que el nombre de Dios sea blasfemado. Y Pedro dice, no hay gloria en eso. El doctor Martín Loy, hablando sobre este asunto de la sumisión de los cristianos a sus amos, escribió lo siguiente: siempre que los creyentes enfrentan pruebas en el trabajo, deben verlas como oportunidades para su crecimiento espiritual y para evangelizar. Se lo voy a repetir de nuevo. Siempre que usted como creyente enfrente pruebas en su trabajo, véalo como una oportunidad, como un medio de gracia que Dios está utilizando para formar el carácter de Cristo en usted y para que usted dé a conocer a ese Cristo verdadero que usted conoce. Y él sigue diciendo, aquellos que sufren teniendo la actitud adecuada serán bendecidos en esta vida y honrados más adelante en la presencia del Señor. ¡Qué gran bendición! Esto no fue inspirado por el Señor, que está en la Escritura, pero es bastante espiritual. Hermanos, el someternos, incluso cuando son injustos, tenemos bendiciones en esta vida y una honra en el futuro. ¿Está usted viviendo a la luz de esa verdad? ¿O está buscando cómo vengarse de esa persona que es injusta con usted? ¿O está tramando algo para que le vaya peor? Hermano, ¿sabía que por naturaleza cuando a nosotros nos tratan mal, nosotros buscamos cómo defendernos? Somos como ese gatico que tú empiezas a jugar con él y de repente saca las garras. Hermano, usted no es un gato, usted es un creyente. Por tanto, viva como Cristo vivió. O vivamos como Cristo vivió. Y vea que ahora Pedro pasa del mandamiento a la motivación. Y de la motivación le dice a los creyentes, y ahora en su defecto a nosotros, ustedes fueron llamados. ¿Sabe para qué? Versículo 21. Ustedes saben para qué ustedes fueron llamados. Ustedes saben para qué ustedes fueron escogidos. Ustedes saben por qué Dios los escogió antes de la fundación del mundo, además de salvarle. Él los escogió antes de la fundación del mundo, además de salvarle, para que sufrieran. Y por eso el versículo 21 dice, para esto fuisteis llamados. Ya voy, espera un momentico, ya voy, un segundo. Pedro está diciendo que Dios nos ha llamado
a sufrir las injusticias de manos de gobernantes y de jefes insoportables? Sí, el Señor le ha llamado a eso. Esa es su vocación, ese es su ministerio. ¿Le gusta? Hermanos, esto es contrario a lo que nuestros corazones desean. Incluso esto es contrario a lo que muchos falsos maestros en el día de hoy nos enseñan. Muchos falsos maestros hoy día enseñan que Dios nos ha escogido para que seamos felices. Dios nos ha escogido para que seamos exitosos. Dios nos ha escogido para que vivamos una vida libre de problemas y libre de enfermedad. Pero hermanos, leyendo todo el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que Dios nos ha llamado para que suframos por su causa. Dios nos ha llamado para que seamos objeto de escarnecimiento, de críticas por su causa. Y esto es un medidor para ver qué tanto amor sentimos por Cristo. Esto es un medidor para ver qué tanto amamos lo que Dios ama y lo que Dios quiere que nosotros amemos. Cuando usted y yo somos tratados injustamente, nuestro carácter es probado para ver si nosotros estamos buscando nuestros propios beneficios o estamos buscando el beneficio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, sería grandioso si fuera bíblicamente cierto que Dios nos llamó para ser felices. Eso sería grandioso. Pero la Biblia dice que no fuiste llamado para eso. Por lo tanto, es una mentira que usted debe de repudiar con toda su fuerza, con toda su alma. Usted no fue llamado para ser feliz de este lado de la tierra o de este lado de la eternidad. Usted fue llamado para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vean esto, Jesús le dice a sus discípulos, o le voy a decir lo que no le dice. Jesús no le dice a sus discípulos: todo el que quiere venir en pos de mí va a tener casas, va a tener riquezas, va a tener prosperidad extravagante. Jesús no le dijo a sus discípulos: todo el que viene en pos de mí jamás va a tener enfermedad. Jesús no dijo eso. Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, si usted quiere ser seguidor de Cristo, muera conmigo. Tome su cruz y muera al yo, muera el egoísmo, muera a su reputación, muera a lo que usted cree que es. Hermanos, el creyente fue elegido para sufrir por Cristo y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos sufriendo por esa causa? Los discípulos del primer siglo, cuando supieron que eran elegidos, cuando se dieron cuenta que fueron capacitados y renacidos por el poder del Espíritu Santo, no hubo nada ni nadie que los detuvo para decir que Cristo había resucitado, aunque sus propias vidas estuvieran en peligro. Y muchos de ellos perdieron la vida por causa del Evangelio. Ahora les pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros a llegar a ese punto? Hace un rato le decía, en comparación con los cristianos del primer siglo, a nosotros hay mucha facilidad en nuestros días. Hoy día no estamos siendo perseguidos, hoy día tenemos derechos, hoy día tenemos muchas cosas que nos benefician, pero estamos utilizando esos beneficios para glorificar a Dios o para buscar nuestros propios beneficios. Pero quizás hasta este punto aquellos destinatarios pudieran estar pensando: oye, Pedro, vale decirte que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo hoy. A ti se te hace fácil escribir esta carta y decir que debemos someternos a esos amos que a cada rato nos dan paliza. Para ti es fácil decir que debemos someternos a esos amos cuando nos privan de alimento todo el día. Para ti es más fácil decirnos que debemos someternos a un amo que nos pone al sol a fin de que seamos castigados y nos deshidratemos para que hagamos el trabajo como ellos quieren. Para ti es fácil decir eso. Pero Pedro no pone su ejemplo. Y Pedro le va a mostrar un modelo. Y ese modelo nada más y nada menos es Cristo. Y es por ello que en el versículo 21 lo que continúa dice: porque también Cristo padeció por nosotros.
Cristo, vean, si hay algo que ustedes deben seguir, no es a Pedro. Si hay algo que ustedes deben seguir, no es a Denis Payén. Si hay algo que ustedes deben seguir como modelo, es a Cristo, porque Él padeció por nosotros. Y dice, dejándonos ejemplo. Y en otra parte de la Escritura dice que Cristo nos dejó ejemplo en todo. En otras palabras, Cristo nos dejó un patrón de cómo sufrir. Cristo nos dejó un patrón de cómo vivir de manera sobrenatural en un mundo que se cae a pedazos por su independencia, por buscar sus propios beneficios. Y cuando hablamos que Él es ejemplo o nos dejó ejemplo, esta palabra se traduce o tiene en su traducción varias implicaciones y literalmente significa suscribirse o hacer una copia. ¿Se acuerdan cuando usted llenaba un voucher que abajo tenía una? Y usted anotaba arriba y eso salía como una fotocopia en la de abajo. Cristo o Pedro nos está diciendo, Él nos dejó ejemplo en todo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Pero déjenme darle un ejemplo para que me entienda mejor. Todos los niños, en la mayoría de los casos en nuestros días, cuando empiezan a estudiar en preescolar, las maestras le piden un libro que en mi momento se llamaba Pasito a Pasito. Y era un libro que traía líneas, pero eran divididas o estaban alineadas en punto, a fin de que nosotros como niños que no sabíamos escribir, trazáramos la línea y hiciéramos una letra, una palabra o bien sea una figura geométrica. Pero luego que nosotros vamos avanzando, ya no necesitamos los puntos, sino que ya lo hacemos de manera natural, sin necesidad de ellos. Yo estoy seguro que usted aprendió de esa manera también, posiblemente. Pero ahora el apóstol Pablo, tomando en consideración el ejemplo que le acabo de dar, lo que nos está diciendo, ¿ustedes recuerdan cómo comenzaron a escribir? ¿Ustedes se acuerdan cuando trazaban aquellas líneas en su libro Pasito a Pasito? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora Jesús nos va a mostrar cómo reaccionar en medio de la injusticia. Ahora Cristo nos va a mostrar cómo debemos trazar el alfabeto en el carácter de Él para que nuestro carácter sea como el de Él. Ahora Cristo nos va a mostrar el mejor ejemplo. Por tanto, cópienlo. Cristo es el mejor y máximo ejemplo de sufrimiento. Pero hoy día también hay gente que dice, si tú estás sufriendo es porque estás en pecado con Dios. Si tú estás sufriendo es porque tú estás mal con Dios. Si tú estás sufriendo, tú no crees en ningún Dios. Hermanos, la vida cristiana desde el principio de la historia se ha caracterizado por el sufrimiento. Y uno de los que sufrió siendo obediente en todo, sin pecado, sin mancha, cuando lo criticaban o cuando lo escarnecían no abrió su boca, fue y sufrió como nunca nadie en la historia ha de sufrir. ¿Y quién fue ese? Fue Cristo, hermano. Así que no se desanime, querido hermano. Este es su llamado divino y Cristo es su ejemplo divino a seguir. Ahora el apóstol Pedro cambia la ilustración de ejemplo y dice en el versículo 21, continúa diciendo, para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Pero ya voy. Eso como que todavía no le dejó conforme. Déjeme explicarle. No solamente Cristo es el modelo, sino que Él es el ejemplo y las huellas que ustedes deben seguir. Y el apóstol Pedro cambia de idea y dice, así como un niño camina en la arena siguiendo las huellas de su padre, usted y yo como creyente debemos caminar de este lado de la eternidad como siguiendo las huellas de aquel bendito Rey y Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos siguiendo esos pasos? Ciertamente es difícil, pareciera imposible, pero Él nos ha capacitado para hacerlo. Y vean que ahora
Pedro le da más peso y valor a su argumento de que Cristo es nuestro mejor ejemplo, diciendo, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Pedro está describiendo aquí a uno de nosotros, ¿cierto? Cuando usted es maldecido, usted le dice, Dios te bendiga, gracias. Usted dice eso. Cuando usted es insultado, usted responde, wow, sigue diciendo que eso me fascina. Sí, sigue. Súbele volumen, incluso ponle un poquito más de sonido, porque es que no se escucha muy bien. Solo se escuchan los twistes, ponle bajo. ¿Dice usted eso? O usted también se pone como altanero. Si usted me dice, yo le digo. Hermanos, Cristo fue nuestro mejor ejemplo. Cristo era el Todopoderoso. Cristo era el que tenía el poder para destruir a todos sus enemigos, nada más con la palabra que saliera de su boca. Pero no lo quiso hacer así para dejarnos ejemplo a usted y a mí. Que en medio de esta injusticia debemos encomendar nuestra causa a aquel que juzga justamente, que no es otro que nuestro bendito y Padre Celestial. Pero ahora yo te pregunto, cuando eres maltratado injustamente o tratado injustamente, ¿tú encomiendas tu causa al Señor o buscas vengarte por tu propia cuenta? Hermano, nuestro Señor Jesucristo no solamente nos fue ejemplo en la cruz, sino en todo su ministerio. Todos aquellos que estamos estudiando Marcos, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo fue llamado hijo de fornicación. Nos vamos a dar cuenta que Cristo fue llamado glotón, borracho, que tenía una alianza con el diablo, con Belcebú. Pero con todo y eso, hermano, que lo trataban de falso maestro, que aquellos hombres en Marcos capítulo 14 no se resistieron a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de allí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Dice que no abrió su boca. Hermano, piensa por un momento en el juicio que Cristo tuvo que padecer de manera injusta. Hace algunas semanas recordábamos la vida, muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Hermano, Cristo, cuando recordamos ese escenario o esa escena, Cristo fue apresado a la medianoche, y eso era ilegal en el pueblo en el pueblo judío. El Sanedrín no podía hacer nada en oculto, él tenía que exponerlo. Y para tomar la decisión de matar a un reo, ellos tenían que hacer un día de ayuno, tenían que deliberar el caso para ver qué tanto había hecho ese reo para matarle. No era legal que se juntaran varias personas y se compraran para dar un falso testimonio, y con Cristo lo hicieron, pero era tanta la falsedad que ningún testimonio, ningún falso testigo podía concordar con sus opiniones. Todo eso lo padeció Cristo. Hermanos, el Sanedrín, el sistema de jurisprudencia de la época de Jesús, no solamente condenaron a Jesús, sino que se bajaron y empezaron a golpearle, empezaron a escupirle en la cara. Imagínese en esa escena usted. ¿Cómo usted se sentiría si alguien le escupe en la cara? ¿Buscaría cómo defenderse? Yo creo que sí. Pero Jesús se quedaba tranquilo. Y no tanto eso, sino que le pusieron una venda en sus ojos y le empezaron a golpear y le decían, si tú eres profeta, di quién fue el último que te golpeó. ¿Y será que Cristo no era profeta? Estaban diciendo mentira, pero él no abrió su boca. Hermanos, qué indignación. La Corte Suprema, los que eran considerados sabios y piadosos de la época de Jesús, están golpeando a nada más y nada menos que al santo, santo, santo. Y todo eso por amor a ti. Y todo eso por amor a mí. Y ahora el apóstol Pedro nos dice a nosotros, obsérvenlo y sigan su ejemplo. Observen a Cristo.
y sigan su ejemplo. Ha sido maldecido y escupido, sigue su ejemplo. Ha sido maltratado injustamente, sigue sus pisadas. Ha sido ignorado, ha sido golpeado sin razón. Mire a Cristo. Usted quizás sí lo merecía, quizás yo lo merezca, pero Él lo hizo sin merecerlo. Hermanos, vivir en un nivel sobrenatural de este lado de la eternidad no es sencillo, pero le voy a volver a decir, el Espíritu Santo nos ha capacitado para hacerlo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo y por consiguiente usted está capacitado para obedecer la palabra de Dios. Y es por ello que ahora el apóstol Pedro no solamente nos llama a sufrir por Cristo, no solamente nos muestra el modelo de sufrimiento de Cristo, sino que ahora también nos proporciona un consuelo para que suframos para la gloria de Cristo. Y es por ello que sigue diciendo, cuando le maldecía no respondía con maldición, versículo 23. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga todas las cosas. Hermanos, el propósito del apóstol Pedro al citar esta escritura del profeta Isaías era traer consuelo a su destinatario, era traer ánimo en medio del sufrimiento, era decirle a través del ejemplo de Cristo que lo mejor que podían hacer como ciudadanos del cielo era encomendar sus tratos injustos a aquel que juzga todas las cosas con justo juicio. Pero ahora yo te pregunto, querido hermano, ¿estás confiando tú realmente en la justicia de Dios? Cuando usted es blasfemado, cuando usted es maltratado, usted dice en oración, Señor, venga mi causa. Yo no quiero hacer nada por mi propia cuenta, venga tú mi causa, Señor. ¿Somos de los que hacemos eso o de los que llamamos a un contacto y le decimos, mira, sabe que fulano de tal se acaba de meter conmigo? ¿Qué podemos hacerle? ¿De qué tipo de grupos somos? ¿De lo que descansamos en la justicia de Dios o de lo que descansamos en la justicia nuestra? ¿En quién estás poniendo tu confianza cuando eres tratado injustamente? Hermanos, si hoy estás sufriendo injusticia, ten consuelo y confianza en aquel que es justo. Su palabra dice que Dios no pasará por inocente al culpable. Si estás sufriendo hoy, ten consuelo y ten confianza en la palabra de Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, la Biblia dice que debemos hacer bien a todos los hombres en cuanto dependa de nosotros, porque Él es juez justo y Él va a hacer justicia. Si eso a usted no le da consuelo, si eso a usted no le da consuelo en medio de su sufrimiento, no hay nada que le pueda dar consuelo. La justicia de nuestro país y del mundo es falsa. Puede cumplirse a medias, pero nunca tan real como la va a hacer nuestro Dios. Y pareciera muchas veces, hermanos, que los de afuera, que los mundanos están ganando. Pareciera que a ellos les va bien. Pareciera que ellos como que la justicia le pasa por alto porque hacen un agravio y pagan y salen libres. ¡Qué injusticia!, decimos. Pero hermanos, tenga consuelo porque al final de cuentas todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y aquel va a juzgar justamente a todo aquel que haya hecho lo malo, incluyéndonos a nosotros. Hermanos, todos vamos a compadecer delante de Cristo. Así que crea esto, porque la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, se va a cumplir.
Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora Pedro pasa a decirle a su destinatario que Cristo no solamente murió para darnos ejemplo, sino que Él murió para darnos una salvación que no merecíamos. Ahora Pedro le dice, Él no solamente murió para que ustedes sigan sus pisadas, sino que Él se dio a sí mismo voluntariamente como sustituto para que ustedes, para que yo fuéramos aceptados ante el Padre. No solamente para que vivamos moralmente bien, no solamente para eso. Cristo murió para que usted y yo hoy podamos vivir descansando en esa justicia que Él satisfizo en la cruz. Hermano, ahora usted y yo podemos confiar en la justicia de Dios, porque gracias a ella usted y yo somos declarados justos delante de Dios. Usted y yo podemos hoy confiar en la justicia de Dios gracias a que Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados. Usted sabe que era lo justo que usted y yo fuéramos al infierno. Tú sabes que era lo justo que usted y yo padeciéramos por nuestros pecados, pero el justo padeció por los injustos, a fin de que estos impíos, injustos como nosotros, vivamos para la gloria de Dios y seamos salvos por su gracia. Pero ahora te pregunto, ¿qué tanto valor le estamos dando a eso? Cuando somos tratados injustamente, ¿qué tanto valor le damos al sacrificio de Cristo por nosotros? Hermanos, el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, 6 dice: pero Jehová quiso quebrantarle, hablando de aquel siervo sufriente que era Cristo. Pero Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y ahora yo pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué Él tenía que padecer injustamente? Y el propio Isaías da la respuesta: lo hizo por nuestras rebeliones, lo hizo por nuestros pecados, lo hizo para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él, lo hizo para que por sus llagas nosotros fuésemos curados. Hermanos, usted y yo vivíamos a espaldas de Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Usted y yo necesitábamos y merecíamos el castigo de Dios. Pero gracias a que Cristo compró nuestro, o más bien ocupó nuestro lugar, como ese cordero sustituto, como aquel que nos sustituyó, ahora usted y yo podemos ser aceptos en el amado. Hermano, no había manera que usted y yo nos reconciliáramos con Dios. No había manera que usted y yo fuéramos rescatados del infierno que nos venía de este lado de la eternidad. Y es por ello que el Dios, el Padre, tiene que dar a su Hijo. ¿Qué tanto valor le damos a eso, hermano? ¿Qué tanto valor le damos en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la injusticia que experimentamos, a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros cuando no lo merecía? Hermanos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya hoy tú y yo no tenemos enemistad contra Dios. Ya hoy podemos podemos ir ante su trono de gracia y exponer nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras injusticias, nuestras acciones de gracia, porque Él rompió ese velo que nos dividía para que hoy fuéramos aceptados en Él. Hermanos, si esto a ti no te anima a confiar en la justicia de Dios, si esto a ti no te anima a vivir a la luz del modelo de Cristo, si esto no nos convence que usted y yo debemos enfrentar la injusticia de este mundo de manera diferente, no habrá nada ni nadie en este mundo que lo haga. Cristo lo hizo por nosotros, hermano. Y por último, Pedro termina diciéndole a esta audiencia lo que nosotros éramos y quién es Él. Pedro termina diciéndonos, o diciéndolo a los destinatarios de esta carta: ustedes eran como ovejas descarriadas. Ustedes eran vulnerables. Ustedes eran alguien que estaban expensas a la muerte. Ustedes eran alguien que andaban deambulando por este mundo. Ustedes eran alguien que lo que le esperaba era lo peor.
Y Pedro, para animarles, les dice: pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Ahora ustedes han vuelto al buen pastor. Ahora ustedes han sido de vuelta aquel que guarda sus almas. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo. Ustedes no valían nada. Y ahora el buen pastor las ha traído para cuidarla y sustentarla. El buen pastor, como en aquella escena cuando Jesús multiplicó los panes, aquella gran multitud de personas que dijo, y los vio como ovejas que andaban sin pastor, los vio con compasión. De esa misma manera Cristo nos vio a nosotros. Nosotros estábamos perdidos, pero Él dio su vida para que hoy tú y yo tengamos vida. Él dio su vida como sacrificio para que usted y yo no pagáramos la gran deuda que no podíamos pagar delante de Dios. Hermanos, si esto no nos anima, nada nos va a animar. Y esto suena bonito, pero vamos a ponernos en los zapatos de aquellos hermanos. Aquellos hermanos a los que Pedro le escribe habían dejado a su familia. Habían dejado todo por seguir a Cristo. Ellos estaban descuidados. Ellos estaban sin protección, sin guianza. Y cuando Pedro le dice: ustedes que están por allí como gente que no tiene dónde vivir, ustedes no se preocupen por eso. Ustedes han sido de vuelta al pastor de las ovejas. Ustedes han sido traídos para ser guiados, para ser protegidos, nada más y nada menos que por el buen pastor. No se preocupen por lo que están padeciendo. No tengan pereza de decir que Cristo es su Señor, porque Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. No teman, no desmayen. Y así como Pedro animaba a la iglesia que estaba sufriendo, hoy yo les animo a ustedes, hermano. Hermano, no hay causa, o como dice un dicho, no hay mal en el cristiano que por bien no venga. Todas las cosas que nosotros experimentemos como cristianos tienen un sello y una garantía de que nuestras vidas van a ser transformadas y van a ser moldeadas al carácter de Cristo. Hermano, no vea las acusaciones, no vea el trato injusto como algo del diablo solamente. No, véalo como una oportunidad de que usted va a crecer más espiritualmente. Véalo como una oportunidad de mostrar a Cristo. Véalo como una oportunidad de decir: Jesús es mi pastor, nada me faltará, ni falta de carácter me va a faltar, porque tú eres mi pastor. Hermano, y para ya ir cerrando, siéntase animado que en medio de la injusticia de este mundo usted tiene un pastor que lo guía y lo guarda. Escuche bien. Siéntase animado al saber que usted tiene un pastor que lo cuida, lo guía y lo guarda. ¿Y sabe hasta cuándo va a hacer eso? ¿Sabe? Hasta que Él regrese. Hermano, Cristo nos va a guardar hasta que Él regrese. Él no solamente nos guarda la herencia, Él preserva a los herederos. Y usted, uno de ellos, se ha creído en Cristo. A manera de conclusión, hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo, quien hizo de la sumisión su misión. Sigamos el ejemplo de Cristo en medio del maltrato, en medio de la burla de la gente, en medio de la injusticia de este mundo. Confiemos en ese pastor que ha dicho: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y vean lo que viene, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Sí, ¿por qué no van a perecer jamás? Porque nada ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Wow. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos va a poder separar de ese buen pastor, quien cuida y sustenta nuestras almas. Hermanos míos, así que hoy quiero animarte que en medio de las tribulaciones, dificultades, sufrimiento y todo lo que tengas que vivir, confíes en Cristo, teniendo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Se lo voy a volver a repetir. Vivamos en medio de todo esto, teniendo presente, siendo consciente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y amigo, tú que estás aquí sin Cristo, el buen pastor hoy te llama. Venga a Él. Él pagó lo que tú no podías pagar. Él tomó el lugar que tú merecías para que hoy vengas rendido a sus pies, reconociéndole como tu Señor y Salvador. Por eso te ruego con toda mi alma, amigo que estás aquí, ven a Cristo. Confía en Él para salvación. Confía en Él para el perdón de tus pecados.